Muy buenas tardes, profesora Isis, compañeros todos de la licenciatura en educación. Hoy les estaré presentando algunos ítems de evaluación educativa. Mi nombre es Katia Grajales. Estos ítems de evaluación son los que utilizamos los docentes para poder evaluar, como su palabra lo indica, los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Existen varios ítems que podemos utilizar fácilmente para hacer estas evaluaciones, pero hoy estaremos hablando de ítems en específico como el llenar espacios, el cierto y falso, el pareo y la selección única. El primer ítem del que vamos a hablar es el del llenar espacio, que es un método o técnica de evaluación escolar donde el alumno completa una frase o palabra que hace falta en la oración que se le presenta. Este tipo de pregunta evalúa el conocimiento del estudiante sobre conceptos específicos y su capacidad para recordar esa información estudiada en el aula de clase. Las preguntas de llenar espacio requieren un nivel avanzado de conocimiento porque es más difícil recordar que reconocer, como se haría en otro tipo de pregunta como opción múltiple, por ejemplo, o un cierto y falso que el estudiante podría intentar adivinar. En este caso, en un llenar espacio, el estudiante en efecto debe saber cuál es la palabra o frase que hace falta en la oración que se le presenta. Entre las características de un llenar espacio, podemos mencionar que este se puede usar como una evaluación tanto formativa como sumativa e incluso diagnóstica. Que este llenar espacio permite evaluar la comprensión o aplicación de un tema, ya que el alumno debe en efecto conocer la palabra o frase que hace falta. Este llenar espacio consiste en dar al estudiante una oración incompleta que el estudiante debe completar. El enunciado está incompleto y el estudiante debe llenar ese enunciado con la palabra correcta, que de eso es que va el llenar espacio, y se usa principalmente para evaluar hechos específicos, definiciones, datos o conceptos. Como todo ítem de evaluación, el llenar espacio puede presentar ventajas, pero también desventajas. Por ejemplo, entre las ventajas podemos mencionar que permite medir la comprensión del material estudiado en la clase, que son útiles para evaluar la capacidad de organización de ideas, son bastante sencillos de evaluar, evalúan la memoria del estudiante, la capacidad del alumno de guardar información y se pueden administrar a grandes grupos de manera estandarizada. Mientras que entre sus desventajas podemos indicar que no evalúa habilidades prácticas o aplicadas porque más bien es algo que va a representar el aprendizaje memorístico del alumno. Si no se formula correctamente una oración, por ejemplo, esta puede ser ambigua y el alumno puede no entender qué debe contestar. Puede ser difícil de calificar si no hay una única respuesta correcta. Solamente sería sencillo de calificar si es una palabra en específico que sea la respuesta correcta de la pregunta. Y las posibilidades de hacer trampa, pues son sencillas quizá y podrían comprometer su validez, ya que si es un llenar espacio de solamente palabras específicas, podrían entre compañeros poder hacer trampa en el examen. Tenemos aquí dos ejemplos, uno correcto y otro incorrecto. Como habíamos mencionado ya anteriormente entre las ventajas y las desventajas, si la redacción no es correcta para el alumno, puede ser difícil poder saber cuál es la respuesta. Por ejemplo, en el llenar espacio correcto, tenemos que preguntarnos que cuál es el órgano que bombea sangre oxigenada a todos los demás órganos del cuerpo, que sabemos que es el corazón. Sin embargo, si pusiéramos la pregunta de cuál es el órgano más importante del cuerpo, ahí estaríamos dando un ejemplo incorrecto porque no existe un solo órgano más importante del cuerpo, ya que tanto el cerebro como el corazón son los órganos más cruciales en el cuerpo humano. Y esto podría confundir al alumno. Ahora pasamos a presentar el ítem de cierto y falso, que es una prueba o un método de evaluación escolar que consiste en determinar una afirmación que ya sea que ésta sea verdadera o falsa. En este tipo de ítem, por ejemplo, la respuesta es cerrada y se utiliza en diversas disciplinas. Es una prueba que el estudiante tiene la tarea de evaluar su comprensión de información fáctica acerca de un tema específico.
Cada ítem presenta una afirmación y su trabajo es determinar si ésta es verdadera o falsa en función del conocimiento del tema. Este tipo de prueba o ítem se puede utilizar para evaluar conocimientos específicos, hechos o principios básicos. Entre las características que debe tener un cierto y falso o que tiene un cierto y falso, es que el mismo es un ejercicio muy sencillo de calificar y se puede calificar gran cantidad de información. Es eficiente y es estandarizado y puede hacerse en escala. Se puede utilizar como una evaluación tanto formativa como sumativa y diagnóstica. La afirmación debe ser clara y objetiva. Los estudiantes deben marcar si consideran que la afirmación es correcta, ya sea cierta, o incorrecta si es falsa. También podemos dar algunas consideraciones para evaluar este cierto y falso. Las preguntas deben definitivamente o ser ciertas o ser falsas. No puede haber ambigüedad porque puede existir confusión en el alumno. Las oraciones deben ser cortas y precisas, deben evitar la doble negación y debe alternar al azar y no seguir un patrón continuo, ya que sería muy fácil de adivinar. Entre las ventajas que puede tener un cierto y falso, podemos indicar que él puede contribuir a una evaluación objetiva. También puede fomentar los aspectos analíticos, críticos y reflexivos en el estudiante. Estas pruebas son fáciles de administrar y de calificar. También puede abarcar una gran cantidad de contenido en poco tiempo. Pero entre sus desventajas podemos mencionar que puede perder fiabilidad si no es posible encontrar que el enunciado sea en efecto totalmente verdadero o absolutamente falso. Puede ser fácil de adivinar en algunos casos para los estudiantes y puede ser demasiado superficial si no se diseñan afirmaciones que realmente evalúen el conocimiento profundo del alumno. Para dar un ejemplo correcto de este cierto y falso, podemos decir en un enunciado que la Tierra gira alrededor del Sol igual que los demás planetas. Esta es una respuesta que sabemos que es cierta. Y el mar Mediterráneo es el más grande del mundo y sabemos que es falsa. Mientras que un ejemplo incorrecto podría ser que digamos que la Belle Époque es la mejor época que ha existido. No podemos decir que es la mejor, pero tampoco podemos decir que es la peor, porque fue una época de gran bonanza, de auge artístico, y sería un poco ambiguo para el alumno y podría llevarlo a confusión. También si preguntáramos que la ciudad más grande es la más importante, no podríamos decir si es cierto o falso porque no sabemos de qué ciudad estamos hablando, ni bajo qué contexto, ya que hay muchas ciudades grandes que son importantes, pero no necesariamente son la más grande y la más importante. Ahora pasamos al ítem del pareo, que es un ítem de evaluación que consiste en emparejar conceptos, palabras, símbolos, números, frases u oraciones. Es una herramienta pedagógica que es muy utilizada en el aula, ya que es muy sencilla de calificar y requiere que el estudiante relacione dos listas de términos o conceptos. Es una excelente manera de evaluar la comprensión de las relaciones entre diferentes elementos, como definiciones y términos, países o capitales. Son útiles para evaluar la asociación, identificación y clasificación. Entre las características del pareo podemos mencionar que se presenta en dos o más columnas, que la columna de la izquierda contiene los estímulos o las premisas y la de la derecha contiene las respuestas, y el estudiante debe asociar o relacionar los elementos de las columnas de acuerdo a las instrucciones. Podemos indicar unas recomendaciones a la hora de hacer un pareo. Por ejemplo, los ítems deben ser homogéneos, es decir, todas las proporciones deben estar relacionadas. No se puede hacer un pareo con algo que no lleve relación uno con otro. Debe haber más opciones o respuestas que premisas y debe presentar el contenido de la columna que tiene las respuestas en un orden lógico. Numerar la columna de respuestas en forma correlativa o consecutiva y se recomienda asignar un punto por cada respuesta correcta. Entre las ventajas que podemos mencionar del pareo es que permite examinar una gran cantidad de información de manera objetiva y estos son fáciles de calificar. Evalúan las relaciones y asociaciones entre conceptos y puede medir tanto el conocimiento conceptual como la capacidad de relacionar ideas. Mientras que entre sus desventajas podemos indicar que no son adecuados para medir resultados complejos y pueden llevar a que el estudiante memorice.
Si existe una misma cantidad de premisas que de respuestas, puede ser mucho más fácil que el alumno logre adivinar las respuestas. Si las opciones son demasiado fáciles o difíciles, puede no evaluar correctamente la comprensión del alumno. Y a veces los emparejamientos no son claros o son muy amplios, lo que puede confundir al estudiante. Dando un ejemplo de pareo, podemos ver que aquí tenemos entre países y capitales un pareo muy sencillo. Ese sería un ejemplo correcto, mientras que un ejemplo incorrecto sería que utilizáramos los mismos países, pero en vez de capitales pusiéramos palabras que no tienen ningún tipo de relación o asociación. Tenemos que tener mucho cuidado de cuando hacemos los pareos que cada enunciado tenga relación con la respuesta. Ahora presentamos el ítem de selección única, que son pruebas que consisten en una pregunta básica seguida de 3 o 5 opciones, entre estas donde solamente una va a ser la respuesta correcta. La opción válida o clave. Las demás son conocidas como distractores porque pueden ser similares, pero no serán la respuesta correcta. También se le conoce como pregunta de respuesta única o de opción múltiple de selección única, ya que se dan diferentes opciones, pero solamente una de ellas será la respuesta correcta. Entre las características de opción de selección única, podemos decir que estas serán preguntas cerradas, que las opciones deben ser plausibles y no demasiado obvias, porque si no sería muy sencillo para el alumno adivinar, que el estudiante debe elegir la respuesta correcta entre varias opciones y que los distractores, que son las demás opciones que no son correctas, pueden ser muy similares para que sea un poco más complicado para el alumno saber la respuesta correcta y de esta manera poder en efecto identificar y evaluar estos aprendizajes significativos en el alumno. Entre las ventajas y desventajas de este ítem de evaluación podemos indicar que permite evaluar una gran cantidad de información en poco tiempo y son fáciles de calificar. Son válidas para medir niveles altos y bajos de aprendizaje, se adaptan a casi todas las asignaturas, facilitan la recolección de datos para el análisis de los ítems y promueven el desarrollo de habilidades críticas. Mientras que entre sus desventajas podemos mencionar que si estas respuestas o preguntas más bien no están bien estructuradas, podría ser fácil para el alumno solamente adivinar la respuesta correcta. También podría incentivar la memorización en vez de la comprensión profunda de los temas. No se puede comprobar el conocimiento profundo del estudiante, como decíamos, si en este caso las respuestas están mal estructuradas y para el alumno sea fácil adivinar. Pueden ser malinterpretadas o sobrevaloradas, pueden excluir talentos valiosos del alumno, pueden generar esa posibilidad de contestar al azar, puede no quedar evidencia de los procesos del pensamiento del estudiante y también para el docente la desventaja que tiene es que se invierte mucho tiempo en su elaboración. Para dar ejemplos de esta selección única, tanto correctos como incorrectos, podemos acá observar que tenemos selección de diferentes ciudades donde se consulta que cuál es la capital de Japón, en donde la respuesta correcta es Tokio. La respuesta correcta está dentro de las consultas, pero tiene distractores que son bastante similares entre ellos porque todos son ciudades. Mientras que el ejemplo incorrecto es que tenemos acá que hacemos una consulta que no se puede responder. Por ejemplo, ¿de qué color es el viento? Aunque pongamos que puede ser azul, celeste, blanco o gris y que pudiese parecer que el viento tiene algún color, en realidad no lo tiene. Entonces, la misma pregunta está mal formulada porque no tiene una respuesta y sería un ejemplo incorrecto de selección única. Muchísimas gracias por su amable atención.